para qué son y cómo configurar los archivos principales de OpenCloud. En este video te voy a enseñar cómo puedes configurar todos los archivos principales de tu OpenCloud para que pase de ser un agente o un trabajador digital o literalmente tu asistente personal genérico a cómo puedes volverlo un experto completo en cualquier área y en todas las automatizaciones que quieras hacer. Te voy a explicar a detalle cada uno de los archivos, para qué sirven y cuáles son los trucos que yo utilizo para poder sacar las mejores automatizaciones o los mejores agentes con OpenCloud. Así que no te pierdas de este video, que va a ser un desglose completo de cada archivo y vas a salir siendo un completo experto con OpenCloud. Antes de seguir, no olvides activar la campanita y suscribirte. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que luego de que has configurado tu OpenCloud, de hecho en un video anterior que te voy a dejar por aquí anclado probablemente en uno de los videos, quiero que estés súper atento porque cuando desplegamos en nuestro OpenCloud anterior, yo te había dicho que hay una forma, ¿cierto?, que tú podrías configurar o podrías tener dentro de tu chat diferentes modelos, ¿listo? Hay un truco que te quiero enseñar para que puedas utilizar, independientemente si estás trabajando con Hostinger, por ejemplo, hay una limitación muy grande al momento de trabajar con Hostinger o con estos archivos o con estos proveedores de VPS que te hacen la promesa de poderlo desplegar en One Deployment. ¿Por qué? Porque obviamente ellos necesitan negociar y necesitan monetizar por alguno u otro lado. Entonces lo que están haciendo es que están entregando algunos providers en específico y te cortan algo que es indispensable e importantísimo cuando tú te llevas toda la configuración mucho más técnica por debajo, y es cómo conectarte a tu OpenCloud con los providers que ya tú estás pagando, como por ejemplo OpenAI o como por ejemplo Anthropic. Así que si tú estás pagando ya la inteligencia artificial de OpenAI o de Anthropic, quiero que me dejes en los comentarios si te gustaría que hiciera un video en específico sobre cómo yo en estos momentos estoy utilizando Codex o cómo estoy utilizando Anthropic dentro del provider o del One Click Deployment que te enseñé en el video anterior, para que no tengas que pagar ningún tipo de inteligencia artificial, sino que puedas aprovechar las facturas que ya estás pagando en estos momentos y puedas tener un agente al menor costo posible. Así que déjame en los comentarios si te gustaría tener este tipo de guía. Bien, continuando, luego de que configuramos nuestro agente, hay algo muy importante y es, ¿listo, Jamil? Y entonces, ¿qué es lo que sigue cuando yo quiero tener mi propio agente? Lo primero que debes de hacer es entender, aquí vas a empezar a configurar y vas a tener una conversación con tu agente de inteligencia artificial o con tu OpenCloud. Y hay un archivo muy importante que, si nos vamos a la documentación, es un archivo que se llama el Bootstrap. ¿Listo? Bootstrap. Vamos a buscarlo por acá. Bootstrap. Para que podamos entender qué funciona. Bueno, parece que no lo tenemos por acá. Vamos a buscarlo dentro de nuestro OpenCloud. Y es un archivo que se llama el Bootstrap. ¿Qué es el archivo Bootstrap dentro de OpenCloud? Quiero que lo busquemos por aquí en internet. Es como un seteo inicial. Bueno, mira, por acá parece que lo tenemos. Probablemente lo tenga yo en algún lugar. Bootstrap OpenCloud. Quiero verlo en la documentación oficial. El Bootstrap dentro de OpenCloud es un archivo que está previamente seteado, que OpenCloud utiliza para poderte hacer algunas preguntas. Vamos a verlo por acá. Promise Script, bueno, parece que no lo vamos a encontrar. Y básicamente OpenCloud para lo que lo utiliza es para hacerte un seteo previo. Te va a empezar a hacer unas preguntas para que puedas configurar todo el propósito de tu agente desde cero y que puedas saber cómo funciona. Vamos a verlo por acá. Bueno, al final nunca lo encontramos. Bien. OpenCloud, Bootstrap, a ver si por aquí lo tienen en algún lado. Yo sé que lo había visto en la documentación en algún momento. Vamos a verlo por acá. Aquí está, mira. Bootstrap.template. Este archivo es literalmente como cuando estás haciendo un onboarding de un trabajador. Cuando llega o cuando tú vas a contratar a un trabajador para tu compañía, para tu empresa, o cuando tú mismo eres contratado, lo primero que te dan es un onboarding. Te dicen cuál es tu propósito, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y este archivo de Bootstrap es un template que está previamente definido por OpenCloud, que te va a hacer unas preguntas en específico. Hey, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el vibe? ¿Cómo va a ser la forma en la que tú quieres que tu agente se exprese? Si va a tener emojis en específico. Una vez tú has definido
este comportamiento, cuál va a ser el nombre, cómo quieres que lo llame, cuál va a ser la naturaleza, para qué va a servir, este archivo se va a destruir automáticamente por OpenCloud. Entonces, una vez tú configuras tu agente o creas un agente o tienes el seteo inicial de tu OpenCloud, lo que va a pasar acá es que este archivo, que es el Bootstrap, vamos a ver cuáles son las preguntas que hay. Mira, the conversation, don't interrogate, don't be robotic. Simplemente mira que acá está destinado para ir a leer, o está programado dentro de OpenCloud para ir a leer este archivo y después de que ha hecho esta interacción, destruirse automáticamente. Literal, este archivo se borra, se destruye y OpenCloud sabe que ya no lo tiene que ir a continuar leyendo. ¿Listo? Entonces, eso es para lo que nos sirve este primer archivo, que es el Bootstrap. Ya de ahí en adelante no te tienes que preocupar por el Bootstrap. Bien, sigamos adelante. Lo segundo que te vas a encontrar dentro de OpenCloud y los archivos siguientes, que son bien importantes, justamente son los que está mencionando la documentación acá, y son el Identity y el User. ¿Qué pasa dentro del Identity? Justamente OpenCloud empieza a profundizar un poco más en cómo funciona o cuál es la naturaleza de OpenCloud. Profundiza un poquito más en el vibe, en cuál es la comunicación, cómo queremos que ese agente se comunique. ¿Será que es un agente que tú le vas a exponer al público? Entonces tiene que ser un agente un poco más calmado, un poco más tranquilo, que tenga mucha más decencia, o que simplemente sea mucho más formal. Pero si es un agente interno o cual sea el propósito para el cual tú quieres tener a tu OpenCloud, va a tener una identidad. ¿Qué identidad tú quieres que tenga tu agente? Que sea más agresivo, que sea más analítico. Es simplemente la forma en la cual va a escribir o se va a comunicar. Si quieres que tenga ciertos emojis, por ejemplo, si es para que sea en escritura, ¿será que la forma en la que tú te comunicas normalmente con tus usuarios, si va a ser un agente, por ejemplo, de venta, de soporte, de atención, de comunicación, de envío de mensajes, de seguimiento con tu equipo? ¿Cuál es la forma en la que tú te comunicas con tu equipo? Para que no se sienta robótico, porque de hecho hay un meme bien grande en internet y es que uno ya sabe cómo se comunica normalmente OpenAI. Yo ya sé cuando alguien está utilizando inteligencia artificial, porque es muy común y uno ya encuentra un patrón repetitivo en cómo se comunica o cómo se expresa OpenAI, por ejemplo, cómo se expresa Anthropic. Entonces la idea con este tipo de identity, con este archivo de identity, es que nuestra IA pueda tener una identidad. Vamos a ver, por ejemplo, en este identity, mira, dice, the identity is during, vamos a ver si es que aquí no lo tengo en el main, está en el codex, vamos a ver en ambos. User, Herbit, mira que aquí ya está Identity, vamos a ver por acá, Identity. ¿Listo? Mira, el Identity que tiene en estos momentos mi agente se llama Cloud Brand. Ahorita mismo, dentro de este agente, estoy creando un agente o un OpenCloud que va a ser prácticamente como mi Content Manager. Me va a ayudar a crecer mi marca personal. Los emojis o el emoji que lo representa, aunque aquí yo podría alimentarlo con más emojis, es un cerebrito. ¿Cuál es la naturaleza? Manager de crecimiento orgánico y contenido, y es un asistente estratega de marca personal. Mira que acá en este caso ya no existe el archivo que sí existía dentro de Codex. Mira que acá el Herbit o el Bootstrap todavía existe, pero hay archivos previamente definidos para que OpenCloud pueda ir teniendo el paso a paso y la guía. Entonces, dentro de este main, si nos vamos a revisar en el Identity, ya definió cuál va a ser su identidad. Este archivo no tiene que ser grande, o sea, no tiene que ser largo, no tiene que ser un archivo complejo. Es simplemente el archivo donde OpenCloud va a entender cuál es su identidad, para qué sirve. Y no tiene que ser excesivamente grande. ¿Por qué? Porque aquí se viene nuestro segundo archivo, que va a ser el User. ¿Listo? Ya vamos a profundizar cómo OpenCloud tiene más personalidad y cómo sabe cuál es su día a día de trabajo. Vamos a ir a este segundo archivo, que es el User. Acá es información sobre ti, o cómo tú te comunicas, o qué es lo que te identifica, o quién eres como tal. Aquí yo le doy una información, por ejemplo, ¿quién soy? Soy Hamilton Quintero. Aquí en el User es a quién va a estar dirigido. Por ejemplo, si va a ser un agente que va a estar comunicándose con tus clientes, aquí tú tendrías que explicarle a OpenCloud quién es ese user, ese avatar al cual tú te estás comunicando. O si es un agente personal, asistente tuyo, que ojo que aquí es importante entender cuál es el propósito de OpenCloud. OpenCloud está hecho 100% para ser un agente de asistencia personal.
no para ser un agente de propósito, por ejemplo, para entregárselo a unos usuarios. Para eso hay otro tipo de desarrollos que tú puedes tener. Yo personalmente, ahorita mismo, no haría desarrollos, no haría un agente de atención al cliente probablemente con OpenCloud, porque es un agente que tiene mucha información, que puede tomar muchas decisiones deliberadas, y aunque puede parecer la mejor idea en el inicio, puede entrar a alucinar bastante por toda la cantidad de tareas que se hace. En este caso, yo lo que haría sería teniendo una arquitectura donde puedo tener un agente en N8N mucho más cerrado, mucho más controlado de cara a los usuarios. ¿Listo? Mientras OpenCloud siga avanzando, y para ello ya empresas como NVIDIA, ¿cierto?, están trabajando ya en NeMo OpenCloud. De hecho, ya me listé a la lista de, valga la redundancia, a la lista de un Early Access para NeMo Cloud. ¿Listo? Entonces voy a estar haciendo un video de cómo configurar o para qué sirve NeMo Cloud, cuál es la diferencia entre NeMo Cloud y OpenCloud, y cuando tenga acceso, pues la idea sería NeMo Cloud, si tiene sentido, para entregárselo probablemente a un cliente. En este caso yo con OpenCloud me quedaría solamente como un asistente personal. Entonces nuevamente, acá en el user, tú le explicas quién eres, para qué sirve, qué es lo que haces, cómo haces. Le estás dando prácticamente que un brief tuyo para que te conozca. Porque recuerda que es un asistente personal, y un asistente personal tiene que conocer con quién está hablando. Yo quiero que mi agente tenga contexto de cómo me comunico yo, cuál es mi forma de interactuar, cómo sirve, qué es lo que hago normalmente, ¿vale? Luego de tener el user y que ya tú le diste un contexto de cómo funciona y qué es lo que haces, nos vamos a ir a un archivo que es fundamental. Acá era donde yo te había mencionado de cuál es el identity, y el identity es literalmente, mira, son unas preguntas muy sencillas, ¿cierto?, que tenemos que llenar, pero que no tiene que ser extenso, tiene que ser algo sencillo. Ya hay un archivo que es el soul, literalmente es como el alma de tu agente. Y acá sí quiero que profundices por completo en el propósito de tu agente. ¿Para qué existo? ¿Quién soy? Y acá ya vas a profundizar por completo en todo el apartado de quién es tu agente. ¿Cómo funciona OpenCloud? ¿Para qué lo estás creando? ¿Qué es lo que debería de hacer? Es más, aquí no vas a ser específico en el que debería de hacer, pero sí qué es el propósito fundamental. Y mira que acá yo ya definitivamente desarrollé un hilo mucho más profundo sobre quién era. Aquí literalmente le está hablando en primera persona. ¿Quién soy yo como Cloud Brand? Es el manager de crecimiento orgánico y contenido especializado en IA, agentes, robótica, etcétera. ¿Para qué existo? Mantener al día, arquitecturas de agentes, etcétera, etcétera. Vibe y estilo de comunicación. Aquí ya profundizo más en el Vibe. ¿Cómo se va a conectar? ¿Cómo va a conectar? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? En el otro describíamos un poco más o menos como el qué. Aquí ya vamos describiendo un poco más entre el qué y el cómo. No profundamente en el cómo, porque en el cómo ya te voy a mostrar otro archivo, pero aquí en el soul debo de ser muy específico. ¿Listo? ¿Cómo me debe de tratar? ¿Cuál es la relación que va a tener conmigo? En este caso yo quiero que sea extremadamente técnico, que no tenga miedo a cómo hablar. Límites suaves, nunca presentar opiniones o hipótesis con hechos. Este agente que yo estoy creando, o este asistente de crecimiento orgánico, es simplemente eso, un asistente que me va a mantener informado, pero yo, que soy el experto en AI o agentes, tomo la última decisión. Pero aquí yo le explico 100% el propósito de lo que va a hacer. Este archivo se le conoce como el soul. Más o menos, aquí de hecho, aquí me encanta porque OpenCloud inclusive tiene guías. Mira, you're not a chatbot, you're becoming someone. Es literalmente como darle propósito o darle una instrucción, prácticamente como darle vida. De hecho, mira aquí lo que escriben ellos. No eres un chatbot, tú te estás convirtiendo en algo. Este soul se puede ir actualizando, y aquí te voy a dar un pequeño truquito, y es que el soul, así como un humano que va teniendo experiencias de vida, uno puede hacer o puede tener un desarrollo para que el mismo OpenCloud vaya actualizando su soul, vaya actualizando su propósito y pueda ir creciendo. Acá se viene un tema bien interesante, y es que con inteligencia artificial y con agentes vamos a entrar en un punto donde vamos a entrar en una arquitectura que se conoce como arquitecturas reflection. Reflection, vamos a ponerlo por acá, reflection, agentic architecture. Agentic architecture. Hay una arquitectura que se conoce como las arquitecturas reflection. ¿Qué es una arquitectura reflection?
los agentes o la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender de sus experiencias, de aprender de lo que está haciendo. Es literalmente como pensar, aquí de hecho ponen el patrón de el pensamiento, que es un libro bien interesante que se conoce como Sistema 1, Sistema 2 o Pensar rápido, pensar despacio, en el cual nuestro cerebro entiende y toma patrones de respuesta sobre un sistema rápido y un sistema lento. Normalmente nuestro cerebro, cuando va a tomar una decisión, primero va al sistema 1, que es el sistema impulsivo, piensa rápido, trabaja sobre experiencias pasadas, y hay lo que se llama el sistema 2, que piensa sobre o que ya tiene que gastar mucha más energía para dar una respuesta. Pero lo más interesante del patrón de reflection es que él tiene la capacidad de regenerar respuestas o aprender nuevamente de sus experiencias pasadas. Cómo puede ir mejorando cada vez sus respuestas y que no se vuelva a equivocar sobre errores que ha cometido en periodos pasados. Acá nosotros podemos literalmente montar esta arquitectura de reflection sobre OpenCloud y quiero que me dejes en los comentarios si te gustaría que todas esas arquitecturas que yo conozco, vengo trabajando de hecho por más de 3 años con agentes de inteligencia artificial, construyendo muchísimos chatbots conversacionales, he estado dando literalmente capacitaciones con empresas súper grandes, enseñándoles cómo construir agentes. Si te gustaría que te enseñara a hacer una abstracción de estas arquitecturas y cómo podríamos llevarlas sobre OpenCloud para tener agentes mucho más autónomos y más inteligentes, ¿listo? Así que en este Soul básicamente yo puedo hacer que mi agente se convierta en algo y esto es bien interesante. Acá hay algunos consejos sobre cómo debería de verse o qué podría yo construir y ejecutar dentro de OpenCloud, continuamente cómo puede interactuar, qué es lo que yo esperaría que sea y el propósito de ser. Este archivo es fundamental cuando estés creando OpenCloud y aquí quiero que profundices muy a detalle sobre el qué es lo que va a hacer tu agente, para qué nació, qué es lo que tú piensas dentro de esa automatización, dentro de ese apoyo de asistente que tú ves cómo te puede apoyar tu OpenCloud. Tómate un tiempo, aunque al final de este video te voy a dar un truco bien interesante para que puedas perfeccionar y construir un OpenCloud de una forma mucho más rápida, mucho más sistematizada y prácticamente perfecto. Bien. Continuando, otros de los archivos que son bien importantes dentro de OpenCloud son un archivo que se conoce como el agent. ¿Listo? Entonces hemos pasado, vamos a hacer una breve recapitulación, pasamos por el Bootstrap, luego nos fuimos por el User y el Identity, luego pasamos por el Soul. Del Soul, ojo, aquí literalmente te estoy dando en orden los archivos como los tendrías que ir configurando, y luego de pasar el Soul en el que nos vamos a ir a un archivo que es el agent.md. ¿Para qué sirve el agent? A mí, ¿cómo así? Si literalmente yo aquí estoy configurando un agente porque existe un archivo que se llama el agent. El agent es técnicamente como cuando tú contratas a un trabajador y le dices, bueno señor, mira, yo te voy a contratar y el propósito de que tú estés en esta compañía es que vas a ser, por ejemplo, tu rol va a ser un desarrollador de software backend o tu rol va a ser de recursos humanos o cualquier rol que tú te puedas imaginar en una compañía. Eso es básicamente el qué rol vas a ejecutar. Pero luego ya te dicen el cómo lo tienes que ejecutar, porque normalmente en cualquier compañía hay un propósito, hay un detalle, hay un paso a paso respecto a cualquier compañía, literalmente tiene una guía. ¿Por qué? Porque tienes que adaptarte a cómo funciona la compañía. No todos los procesos son iguales. Este archivo, el agent.md, es un archivo que es bien importante porque ya tú le vas a explicar el cómo lo va a hacer. Así es, le vas a explicar a tu agente, luego de que le explicaste cuál era el qué iba a hacer, aquí le vas a detallar, listo, cómo se va a adaptar a ser tu agente o a tu asistente, porque en este caso todos y cada uno de los seres humanos somos distintos por naturaleza. Y es más, en el proceso de investigar y entender cómo debería de hacer las cosas, acá ya tú le vas a dar el detalle. Por ejemplo, si tiene que ir a sacar datos de una base de datos, ¿cómo? Recuerda que este archivo es literalmente cómo lo tiene que hacer. Entonces en este archivo tú te vas a tomar el tiempo de previamente haber preparado un proceso. ¿Cómo hago yo normalmente para preparar o hacer mis procesos? Me siento, entiendo qué tareas quiero hacer, empiezo a investigar y muchas veces iterar con inteligencia artificial en el cómo lo voy a hacer.
investigando tecnologías. Y esto viene de un proceso que yo llevo compartiendo hace mucho rato, es más, por allí tengo un video, pero si quieres saber cuáles son las mejores prácticas de Prompt Engineer, quiero que me dejes saber si todavía no has visto mi guía sobre cómo hacer para construir inteligencia artificial efectiva o cómo hacer para construir y comunicarse con agentes de inteligencia artificial efectivo. Y esto es sobre 3 principios fundamentales: Prompt Engineer, Context Engineer y Spec Driven Development. Todos estos principios fundamentales para que puedas comunicarte efectivamente con inteligencia artificial son principios que vas a tener que empezar a ejecutar todos y cada uno de los días si quieres construir agentes dentro de OpenCloud efectivo. ¿Por qué? Porque a partir de ahora todo se construye a través del lenguaje natural. Literalmente, es la nueva forma de construir agentes. De hecho, yo le llamo Vibe Agentic. Ya no necesitas saber o ser técnico para construir un agente. Lo construyes a través del lenguaje natural. Entonces, si te fijas acá en este agent.md, yo le puse unos scopes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Investigar y resumir noticias, paper, lanzamientos relevantes de inteligencia artificial, prioridades, seguridad y reputación, inicio de sesión. Entonces mira que aquí yo ya le voy a explicar. Antes de actuar tienes que leer el soul. Yo acá le voy dando detalles de qué y cómo y cuándo lo tiene que hacer. Leer el soul, leer el user, leer la memoria. Todos los días tiene que ir a leer la memoria del día anterior para que sepa qué noticias me había dado el día anterior para que me pueda dar una noticia efectiva. Revisar learnings. ¿Qué pasa? Esto te lo voy a dejar más adelante. Es un video que voy a hacer en unos posteriores videos, y es cómo puedo yo instalar o cómo puedo hacer unos agentes más efectivos, y es utilizando skills. Y hay una skill que me ayuda a construir un patrón, reflection, mucho más efectivo para que mi agente vaya aprendiendo de las experiencias y se pueda mejorar. Entonces acá yo tengo una carpeta que se llama learnings, y mi agente, cada que comete un error o cada que aprende algo nuevo de la interacción, va y lo guarda en esa carpeta con unas instrucciones específicas que yo tengo, y lo que tiene que ir haciendo es acá evitando para que vaya aprendiendo todos los días. ¿Listo? Reglas de la operación. Ojo que esto no es el tal cual como lo tienes que hacer. Aquí puedes aplicar otras técnicas, pero literalmente yo aquí le estoy explicando cuáles son las reglas que tiene que cumplir a detalle sobre la operatividad del día a día de su trabajo. Recuerda que es mi asistente de crecimiento, y hay unas tareas claras o claves que tiene que seguir paso a paso, un orden. Yo quiero que primero haga 1, luego que después haga 2, luego que haga 3, etcétera, etcétera. Yo le tengo que dar una guía paso a paso de el cómo. Y voy a insistir mucho en este archivo. Recuerda que es el cómo lo va a hacer. Y ese cómo solo lo sabes tú como humano. No puedes esperar a que la IA determine ese cómo. Si tú no sabes cómo debería de hacer ese trabajo, ¿quién lo va a saber? Tú deberías de sentarte a pensar paso a paso cómo construir un proceso, cómo construir un sistema con inteligencia artificial. Recuerda que al final de este video te voy a dar un truquito de justamente cómo hago yo para definir sistemas y procesos con inteligencia artificial. Bien, límites duros. Sin aprobación explícita de Hamilton no debo. Literalmente yo aquí le estoy diciendo qué es lo que no debería de hacer. Automatización permitida, nivel 1, proponer, escribir, etcétera, etcétera. El cómo. ¿Cómo lo va a hacer? En este caso, por ejemplo, el trabajo que tiene que hacer es por fases. Fase 1, fase 2, fase 3, 5 fases para que me ayude a tener un crecimiento orgánico en redes sociales. ¿Listo? Literalmente estamos cerrando, prácticamente terminando los archivos más importantes. Vamos a entrar en nuestros últimos 2 archivos, que son, nos faltan 3 archivos de hecho, Bootstrap, Herbit y los tools. Entonces, vamos a ir a vernos este archivo que son las tools. En este caso, dentro de mi OpenCloud, yo creo que no tengo tools todavía, porque todavía no le he explicado Living Room. No, en este caso no sería este. Vamos a ver, Living Room, Frontend, Transmotion, Trigger, Server. No, acá en este caso yo todavía no le he determinado tools. ¿Qué son las tools? Las tools vienen de un concepto que van fundamentadas en los agentes y cómo funciona un agente de inteligencia artificial. Si quieres saber cómo funciona a detalle un agente de inteligencia artificial, déjamelo saber en los comentarios, porque te quiero dar una clase completa sobre cómo funcionan los agentes. Esto viene de un concepto fundamental, solamente te voy a mostrar por aquí muy rápido, en un N8N, cuál es la historia y la evolución de los agentes de AI. Y viene de este principio fundamental, y es
el tool calling. ¿Qué es el tool calling? Es algo que se inventaron las megacompañías para sacarnos más dinero con los agentes de inteligencia artificial. Eso es una conspiración que yo tengo, y es que creo que las compañías nos quieren llevar hacia una economía tokenizada. El mundo en los próximos años probablemente va a moverse por una economía de tokens. Yo le llamo la economía de los tokens. Y esto viene de una charla que tuvimos en AI Thinkers. Es una comunidad de inteligencia artificial que llevo trabajando con ellos hace aproximadamente 2 años. Y es que fue un chico de Google, no puedo decir obviamente su nombre porque lo voy a quemar, pero estuvimos conversando con un chico de Google, un chico que trabaja en DeepMind, justo en las oficinas, o sea, justo en la parte más profunda de la construcción de inteligencia artificial dentro de Google, y le pregunté cuál era el siguiente paso. ¿Qué era lo siguiente que se venía con inteligencia artificial en los próximos años? Cuántica, robótica, ¿qué era lo que estaba proyectando Google? La respuesta me desconcertó por completo, porque yo esperaba que me dijesen cuántica. Es más, yo soy 100% amante de la cuántica, a mí me encanta investigar. De hecho, yo estuve haciendo investigación científica en la Universidad de los Andes con el computador, uno de los únicos computadores de Latinoamérica cuántico, ¿sí? Estuve investigando cómo desarrollar con inteligencia artificial sobre cuántica. Y yo esperaba que me dijesen eso. Estamos redefiniendo los próximos años cómo va a funcionar cuántica, robótica, etcétera, etcétera. Porque obviamente es lo que vemos con China. La respuesta me dejó por completo decepcionado de lo que está proyectando Google. Y es tokens. Esta fue su respuesta. Tokens. Literalmente, me respondió, mira, attention is all you need. Así, esta fue su respuesta, mira. Attention is all you need. Oye, yo quedé, pero no la puedo creer. Esa fue su respuesta. Attention is all you need. ¿Ya? No hay absolutamente nada más. El foco de Google, el foco de todas las compañías a nivel mundial es monetización. Monetizar lo que han hecho por más de 10 años. Prácticamente una década entera llevan trabajando con... Es más, es que este año justamente cumplimos una década desde que salió el paper de Attention is all you need. Salió en 2016. Por aquí dice que en 2017, pero en realidad salió en 2016. Y lo que estas compañías ven es una monetización profunda sobre inteligencia artificial, sobre el paper de Attention is all you need, que es cómo funciona la inteligencia artificial por debajo, la inteligencia artificial generativa, prediciendo tokens. Entonces, como predice un token, estas compañías están viendo cómo nos pueden llevar a un consumo más grande de tokens, y es a través del tool calling. Es una teoría que tengo, como te digo. Y de hecho por ahí salió un anuncio, voy a buscar la noticia para mandártela. Si te gustaría seguirme sobre cositas y tonterías que voy subiendo, me puedes seguir en Instagram de hecho, porque todos los días voy subiendo cositas, voy sacando una noticia, voy dando opiniones en mis historias para que estés súper pendiente. Entonces acá salió una noticia donde decían que puede que en los próximos años exista ¿cómo es que se le dice? Un impuesto al consumo del token. Eso está demasiado brutal. O sea, brutal en el sentido de que, Dios, economía de tokens es el siguiente nuevo mundo. La economía de los tokens a nivel mundial. ¿Listo? Bueno, continuando entonces, que me desvié bastante, perdón, tenía que tirarte ese dato bien perturbador que no me deja dormir todos los días. Y es entendiendo cómo funciona el tool calling, que viene desde justamente un proceso cómo son fine-tuneados, cómo son preentrenados todos los agentes de inteligencia artificial. Acá, en este tool calling, es pensar exactamente lo mismo. Yo aquí le puedo enseñar a mi agente cómo va a utilizar los tools, herramientas que yo le vaya dando. ¿Qué es una tool, por ejemplo? Un MCP, yo puedo conectarle a mis agentes MCPs para que haga uso de los MCPs. MCPs Open Cloud. Listo, yo puedo conectarle a mi Open Cloud un MCP. A ver si nos sale por aquí la documentación oficial. No. Bueno, por ahí no salió. Pero yo puedo conectarle MCPs a mi Open Cloud. Es más, creo que dentro del mismo Open Cloud podemos verlo por aquí para conectarle MCPs. Option, Configurations. Vamos a ver por acá si está. Configurations, CLI, Skills. Allá, AI y Tools. ¿Listo? Yo aquí puedo conectarle diferentes tools
o diferentes MCPs a través de las tools y que ejecute este famoso tool calling. ¿Qué pasa? Que yo le tengo que explicar cómo funciona esas tools, qué es lo que yo esperaría y cómo esperaría que interactúe con esas tools. O también procesos, por ejemplo, que recordemos que OpenCloud puede ejecutar comandos dentro de nuestro sistema. Por eso es tan peligroso OpenCloud, porque puede alucinar y puede borrarte y desaparecerte todo lo que está haciendo en tu sistema. Por eso es recomendable no tenerlo dentro de tu computadora. Y aquí yo le explico, de hecho, si nos venimos a ver acá cómo está ejecutado o cómo está instruido para que utilice las tools, yo aquí le puedo decir o explicar, mira, ejecuta tal comando, ejecuta tales comandos, por ejemplo. Es cómo va a ejecutar las diferentes interacciones con un sistema, con unas APIs, por ejemplo, si quiero conectarlo con APIs, si quiero que utilice algunas skills, ¿sí? A través de las tools yo le puedo explicar cómo va a utilizar las skills que yo le voy a dar. Tanto dentro del Soul como del tool yo le explico. En el tool le explico ya la interacción profunda. En el Soul, recuerda que yo le explico entre el Soul y el Agent, yo le explico en el Agent el cómo. En el Soul explico el qué, en el Agent explico el cómo va a interactuar en el proceso. Y en el Tool yo le explico ya el detalle, el paso a paso, cómo interactuaría con esas tools o esas skills. ¿Listo? Bien, vamos ahora, para finalizar, vamos a ver nuestros últimos dos archivos, que son unos archivos que generan mucha confusión y mucha controversia dentro de OpenCloud, que son el Herbit. ¿Listo? Herbit. ¿Para qué sirve el Herbit dentro de OpenCloud? Hay dos formas de yo hacer que mi agente sea propositivo. ¿Qué es proponer, Hamil? ¿Cómo puedo hacer yo que mi agente sea mega inteligente, mega top, recrack, que sirva para muchas más cosas? Que realmente me ayude en mi día a día. Porque yo, que soy más despistado que un berraco, pero demasiado despistado, que mi agente me pueda ayudar. ¿Listo? Y aquí se viene un punto bien interesante y es, bueno, ¿cómo puedo hacer yo que mi agente todos los días se ejecute a cierto momento y en cierto momento me diga algo? Y dentro de OpenCloud nos vamos a encontrar en la documentación, vamos a ver aquí la documentación de OpenCloud, nos vamos a encontrar dos formas en las cuales mi agente puede funcionar. Y esos son, vamos a verlo por acá, models, está por acá, channels, agent. Y acá nos vamos a encontrar un proceso dentro de los tools y plugins que se llama automations. ¿Cómo así que automations? Claro, yo quiero que mi agente tenga la capacidad de tener autonomía, que no dependa de que yo le escriba. Esto es lo que nos han enseñado del software constantemente, que yo como humano tengo que venirme a sentar a mi computadora, abrirla, empezar a interactuar con el software. Es más, si yo me voy a ChatGPT, es la forma más común de interactuar con inteligencia artificial. Yo como humano tengo que empezar la conversación. Literalmente depende de que yo empiece a conversar con OpenAI. O sea, yo siempre tengo que ser el que propone. ¿Por qué? ¿Cuál es el futuro del software? ¿Cuál es el futuro de los sistemas? El futuro es literalmente la autonomía. ¿Qué tanta agencialidad tiene un agente que yo pueda construir? Depende de qué tan propositivo pueda ser mi agente. Y acá está la clave dentro de OpenCloud y cualquier agente de inteligencia agente de inteligencia artificial que yo pueda construir. Y son los Herbits. Así es. Y para construir un Herbit yo tengo dos opciones. Yo puedo hacer un cron y puedo hacer un Herbit. OpenCloud literalmente explica cuál es la diferencia entre un cron y un Herbit, aunque yo cuando leí la verdad pues prácticamente ni me enteré qué era o cuál era la diferencia, pero yo hoy te voy a explicar cuál es la gran diferencia y cómo tú puedes hacer para construir un Herbit que tenga bastante sentido respecto a lo que tú quieres y cómo lo quieres hacer. ¿Listo? Bien, vamos a ver. Herbit, vamos a decir por acá. No. Creo que este Herbit no lo he configurado. Aquí, commands, attacks, below, when you, no, este no se ha configurado. Listo. ¿Cómo puedes construir un Herbit? Un Herbit básicamente se construye, o el archivo de Herbit, tú le dices a tu agente, listo. Por ejemplo, si tú vas a contratar a una persona, tú le dices a qué horas quieres que te envíe un reporte, a qué horas quiere que inicie a trabajar, cada cuánto quieres que revise, por ejemplo, un proyecto. ¿Listo? El Herbit es
la parte propositiva de tu Open Cloud. ¿En qué momento tú quieres que te hable? Por ejemplo, yo te voy a mostrar, te voy a contar un poco cuál es la forma o cómo yo estoy utilizando ahorita mismo mis Open Clouds y cómo he automatizado todo el proceso de, por ejemplo, interactuar con mi equipo. Yo automaticé toda la parte de la gestión de mi equipo de desarrollo de software porque no me gusta mucho tener que hacer micromanagement. Creo que yo te lo había contado más o menos cómo funciona mi agente Orca, ¿sí? Creo que te lo mencioné en mi último video, cómo funciona mi agente de seguimiento automático para mi equipo. Pero claro, el seguimiento tiene que ser propositivo. Yo no quiero estar en mi computadora todos los días diciéndole, por favor, ve a hacerle seguimiento a mi equipo. ¡Qué mamera! Pues ahora depende de que yo tenga que hacer esa interacción todos los días. Orca tiene un proceso donde todos los días se levanta, se ejecuta y empieza a interactuar con mi equipo. Y dos, hacia Telegram constantemente mi agente Orca me está enviando resúmenes, me está preguntando constantemente cómo va mi equipo, me está diciendo si hay algo en lo que yo tenga que revisar. Mira, por ejemplo, reporte completo generado y enviado, resumen de ejecución, etcétera, etcétera. Esto es lo que es un Herbit. Es el nivel de proposición que va a tener tu Open Cloud. Y aquí nuevamente el que tiene que tenerlo súper claro eres tú como humano, porque AI te puede dar una propuesta, pero puede que esa propuesta no te funcione. Entonces, entre un cron y un Herbit, la gran diferencia entre el cron es que es un proceso estático. ¿Cómo así? Ejemplo, yo necesito un reporte diario a las 8 de la mañana. Un reporte que yo necesito en una hora concreta, Open Cloud lo que va a hacer es pasar por un proceso de, vamos a verlo por acá, yo creo que lo tengo acá, cron. Él se va a configurar para ejecutarse todos los días a cierta hora. Es más, dentro del chat de Open Cloud, tú podrías configurar para que existan nuevos jobs, trabajos, de una forma u otra. Lo que no puedes hacer o lo que no puedes configurar es tener un Herbit. ¿Listo? Un cron es una tarea programada. Es como tener una alarma de un celular. Cuando tú programas una alarma de un celular, ¿qué pasa con una alarma? Se ejecuta todos los días a las 8 de la mañana, esté o no esté. Literalmente, un minuto antes, la alarma está preparada para ejecutarse en la hora exacta, por ejemplo, a las 6:06. Si yo puse una alarma, se ejecuta exactamente a las 6 de la tarde o 6:06 de la tarde. Pasado el minuto, la alarma ya sonó, no pasa nada más. Simplemente ahí queda. Al otro día, a las 6:06 de la tarde, se va a volver a ejecutar esa alarma. Eso es un cron. Es un proceso que se ejecuta a una hora específica, siempre específica, y no va a fallar. Se ejecuta y no falla, se ejecuta y no falla. Siempre, siempre en el sistema se va a ejecutar. ¿Qué pasa con los Herbits? La diferencia entre ese cron que se ejecuta siempre sí o sí es que el Herbit se ejecuta a una hora que tú le digas, pero puede que en el cron siempre se ejecuta y vas a esperar un resultado. Por ejemplo, si yo necesito configurar un reporte, se va a ejecutar a las 6:06 y el sistema me va a enviar un reporte a las 6:06. Siempre, independientemente de lo que pase, va a enviarme el reporte. El Herbit, por lo contrario, tiene unas reglas específicas que yo tengo que especificarle y que tengo que decirle cuando el Herbit está ok y cuando el Herbit está mal. O sea, es literalmente como pensar en un latido, es como pensar en un chequeo del corazón. Yo voy y hago un chequeo de mi corazón y me dicen si los pálpitos están bien. ¿Será que tengo arritmia? Es pensar en específica. De hecho, ellos pensaron en este Herbit algo como ello. Entonces, Open Cloud lo que hace con el Herbit es se ejecuta, se levanta, empieza a validar la regla que tú le especificaste y le enseñaste dentro de tu agent, dentro del Herbit. Y acá dice, ok, yo voy a ejecutar el Herbit que tengo programado a tal hora. Él se configura, va y lee el Herbit, entiende qué era lo que tenía que hacer en ese Herbit y valida, así como estamos viendo acá, si el Herbit está ok. Si está ok, no pasa nada, simplemente continúa. Pero si hay una regla en la cual yo, por ejemplo, estoy revisando, imagínate que con mi agente de LinkedIn, de crecimiento de LinkedIn, yo le estoy diciendo que revise, por ejemplo, todas mis notas dentro de, todos los comentarios, por ejemplo. Y yo le dije que revisara si había un mal comentario. Cuando yo le dije que revisara si había un mal comentario y me hiciera un reporte,
En ese momento, esa regla que yo le expliqué, que si había algo mal o algo bien también, porque pues, no solamente son cosas malas, pueden ser cosas buenas, puede ser algo normal, puede ser que ese proceso dispare un MCP, cualquier cosa que tú esperes que tenga razonamiento. Esa es la palabra clave acá. Razona si debe de ejecutar algo o no. Si lo debe de ejecutar, el Heartbeat empieza a llamar el proceso, acá dentro del Heartbeat, vamos a verlo por acá. Heartbeat, ¿dónde quedó? Acá. Bueno, aquí no hay, es que no hay una muy buena explicación de hecho del Heartbeat. Pero cuando el Heartbeat se ejecuta, literalmente te entrega un resultado. Y puede que te entregue algo o puede que no te entregue nada. Esa es la gran diferencia entre el cron y el Heartbeat. Es el mismo archivo, es el archivo de Heartbeat, pero internamente dentro de OpenCloud tú le tienes que explicar cuándo debería de ser un cron o cuándo debería de ser un Heartbeat. Y aquí viene el punto más importante de lo que estábamos viendo el día de hoy es, bueno, Jamil, ¿y ahora yo cómo carajos construyo todo esto yo solo? ¡Qué mamera, qué pereza! ¿Cuánto me voy a demorar yo construyendo mi agente? ¡Ey! No tienes que hacerlo tú. Lo puedes hacer todo con inteligencia artificial. Eso es lo más bonito de construir agentes hoy en día y es que utiliza AI para construir AI, pero tú eres el responsable de que todo el contexto esté haciéndose bien. ¿Cómo lo utilizo yo? Yo lo que hago es que yo me encargo de pasarle toda la documentación a lo que estoy construyendo y en este caso, por ejemplo, quiero hacer un agente perfecto que me ayude con todas mis redes sociales. Aquí le expliqué mucho más, le expliqué más o menos cuál era mi idea, qué era lo que quería que hacer y esto es Prompt Engineer aplicado a requerimientos. Yo le expliqué qué quería hacer, cómo lo quería hacer, yo ya tenía en mi mente el levantamiento del proceso. Entonces, Hamilton, como utiliza AI para construir procesos es, se sienta, revisa, entiende su proceso de lo que quiere hacer, lo rayo, me siento a iterarlo con AI, utilizo diferentes AI. Para hacer un proceso normalmente utilizo Cloud o Cloud Code. En este caso, pues si es un proceso de software, utilizo Cloud Code o si es un proceso normal de mi día a día, utilizo Cloud. ¿Por qué Cloud? Porque es un agente un poco más razona, piensa mucho más para construir. Y acá yo le cuento qué son las ideas que tengo y empiezo a iterar sobre ese proceso sistemático que me ayude a crear un proceso. Proceso literalmente, input, output. ¿Cómo puedo yo configurar o cómo puedo construir un proceso tal cual pensando en qué pasaría si yo contratara una persona? Luego de que yo tengo claro el proceso, tanto yo mentalmente lo tengo interiorizado como con AI ya está interiorizado, le digo que me entregue cuál es el proceso paso a paso. Y luego de que entiendo cuál es el proceso paso a paso, utilizo Perplexity o utilizo el mismo Cloud Code para hacer Deep Research. ¿Listo? Con Deep Research. Y lo que hago es que le paso la documentación de OpenCloud. Así es, estas son las técnicas secretas del maestro Roshi. Así que, por favor, no le vayas a compartir esto a nadie. Que son las propias técnicas sucias para que puedas construir muchos mejores agentes. Entonces yo lo que hago es que le paso toda la documentación de cómo, por ejemplo, funcionan, y aquí le digo, revisa cómo funcionan, o le paso una guía por ahí que exista en internet, le paso toda la guía de las explicaciones, le paso videos, por ejemplo, le puedes pasar este mismo video a OpenCloud o a Google, ¿cierto? A Google AI Studio, tú le puedes pasar videos de YouTube a Google y Google entiende los videos. Ahora le pasarías todo este video completo a Google y le dices, Google, necesito crear mi OpenCloud. Basándote en este video, ayúdame a crear todo mi sistema de OpenCloud de todos los archivos, mi proceso para levantarlo, ¿listo? Bien, luego de tener todo mi proceso claro y de investigar, porque paso por un proceso de investigación, empiezo a iterar con AI. Itero, le doy feedback en caso tal de que me gusten las fases, las propuestas. Cuando no me gusta, le doy feedback de lo que no me gusta y le digo que me haga preguntas. Pregúntame si no entiendes algo. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú no le dices a ella que te pregunte, va a empezar a asumir muchas cosas que probablemente tú no quieras que tu proceso sea de esa forma. Nunca dejes que OpenCloud, que ninguna IA pueda asumir el resultado. Dile, pregúntame, ¿tienes alguna duda de lo que estamos construyendo? En este caso lo hice con Perplexity porque me gusta mucho más el Deep Research de Perplexity y lo que hago muchas veces es que también lo hago con Notebook LLM. Entonces, pivoteando entre Notebook, LLM y Perplexity, voy iterando en la investigación de lo que necesite. Vamos a ver por acá. Voy iterando en mis investigaciones
y le paso todo el resumen de lo que haya investigado, se lo voy pasando e iterando entre mis AIs. Sigo iterando, le digo que me haga preguntas y al final de toda la iteración, tomo el proceso mental de lo que ya quedé conforme con lo que iba a hacer y ahora sí se lo paso a mi OpenCloud y le digo, listo, este es tu propósito, configúrate y empiezo a interactuar dentro del chat de OpenCloud. Dentro de OpenCloud empiezo a hacer todo mi proceso de interacción. Listo, ahora esto es lo que tú vas a hacer, así sirves, así funcionas. Acá creo que tuve un pequeño bug y se me borró cómo estaba interactuando con OpenCloud. Desafortunadamente, vamos a ver. Básicamente, aquí tuve una iteración aproximadamente de 20 minutos con OpenCloud, en el cual ya yo le explicaba el propósito. Y acá viene el punto donde tienes que tener súper claro todo lo que vimos en este video. ¿Por qué? Porque tú mismo o tú misma tienes que irle explicando a OpenCloud configuración, quién es, cómo va a ser, para qué sirve. Es más, yo lo que hago muchas veces es que, si te fijas, te voy a mostrar acá, dentro de mi OpenCloud, la propuesta, porque yo le expliqué cómo funcionan los archivos de OpenCloud, con Perplexity hice todo el levantamiento de cuál iba a ser el soul, cuál iba a ser la vida, qué era lo que iba a hacer, para pasárselo a OpenCloud y pues que simplemente él se configure internamente en sus archivos. ¿Listo? Vamos, acá está, mira. Bloque rápido llenado de la gente. Nombre, propósito, vibe, cómo quiero que se exprese, identity, proactividad, qué es lo que quiero que haga. Toda la definición, mira, del identity, user, soul, yo la fui definiendo por acá. Y le dije a AI que me entregara la definición de esos archivos. ¿Qué quería yo que estuviera en esos archivos? Yo los leí, los validé que estuviera bien, lo que yo quería grabar, lo que yo quería hacer. Y luego le dije a OpenCloud que grabara o registrara este proceso de ese archivo dentro de sí mismo, ¿vale? Y por último, ya lo que hago es, después de interactuar, empieza un proceso clave de iteración. ¿Dónde quieres iterar? En mi caso, normalmente, luego de tener la configuración acá, me gusta mucho interactuar con OpenCloud dentro de Telegram, o dentro de WhatsApp, o dentro de donde tú lo quieras tener. Y de aquí se viene un proceso de iteración. Esto es Vibe Coding, Vibe Agentic. Tú construyes OpenCloud a través del lenguaje natural. Iteración es iteración pura y dura. Ejecutas. Tienes una idea, dile y corrígelo. Tienes otra idea, dile que lo haga dentro de algún archivo, que mejore su soul, que cambie, que mejore, que revise, que haga. O sea, constantemente tú lo puedes estar modificando. Esto es lo que yo he hecho constantemente con mi equipo. Y si te fijas acá, te voy a mostrar todos los días cómo Orca, que es mi agente de seguimiento, todos los días está interactuando con mi equipo de tecnología, como todos los días le va haciendo push, como todos los días nos va haciendo unos resúmenes bien interesantes y me ayuda a gestionar mucho mejor mis equipos. Así que bien, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya servido y que hayas logrado entender cuál es el propósito de cada uno de los archivos de OpenCloud. Si tú logras masterizar y logras entender el propósito de todos y cada uno de esos archivos, créeme que vas a lograr construir unos agentes brutales. Acá está el principio fundamental de OpenCloud. Si no logras entender para qué sirven esos archivos, nunca vas a lograr construir un agente inteligente, propositivo, autónomo dentro de OpenCloud. Puedes ir a conectarle los MCPs que quieras, puedes conectarle las skills que quieras, pero nunca vas a lograr construir algo que realmente se sienta, y me encanta el cómo lo define Peter Steinberger, que es el creador de OpenCloud, y es: tú no estás construyendo un chatbot, estás construyendo a alguien. Nos vemos en un siguiente video. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, si te gustó este video, comenta, comparte, dale me gusta, compártelo con tus amigos, porque esta es la nueva forma de construir agentes a través del lenguaje natural. Y quiero que no te pierdas ningún tipo de todos los videos que voy a estar montando sobre OpenCloud y cómo construir agentes completamente avanzados a través del lenguaje natural. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.